¿Qué tal, amigos? Buenos días. Lunes 13 de septiembre, más de 200 ecuatorianos permanecen en oficinas de migración en México en un intento fallido por llegar a Estados Unidos. En lo que va del año, más de 100.000 compatriotas viajaron a México y solo algo más de 42.000 regresaron, mientras que más de 62.000 ecuatorianos han sido detenidos en Estados Unidos por ingreso irregular. Para analizar esta problemática nos acompaña Luis Vallas, viceministro de Movilidad Humana, a quien le doy las gracias. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Liz. Es un gusto estar aquí en Teleamazonas. Muchas gracias. El gusto es nuestro. Hemos hablado de cifras que reflejan una dolorosa realidad que se está viviendo en el país, con unos índices de migración que van en aumento, que quizás nos trasladan a lo que fue la década de los 90. Se comienza a ver un panorama similar y, como decíamos, hoy actualmente se hablaba de 218 ecuatorianos en distintas estaciones migratorias detenidos, quienes ven frustrado su sueño de poder llegar vía México a Estados Unidos. ¿Se ha podido tomar contacto con ellos, conocer cuáles son las condiciones en las que están, cómo avanza quizás ese proceso de retorno al país? Sí, tal cual usted menciona, Liz, es una situación muy preocupante y también desgarradora. En realidad, nuestros consulados están permanentemente en contacto con nuestros compatriotas que se encuentran en los centros migratorios llamados estaciones migratorias en México. Hemos estado trabajando con ellos cada día, incluidos los fines de semana, justo para asistir a nuestros compatriotas, velar por sus derechos, saber que tienen bienestar, comida, bebida, un lugar donde dormir, un lugar digno donde dormir, y estamos permanentemente asistiéndoles. De esa cifra de ecuatorianos que permanecen en estas estaciones migratorias, quizás, viceministro, ¿cuántos son niños? ¿Se ha podido determinar cuántos de ellos son menores de edad? ¿Se ha podido determinar cuántos de ellos son menores de edad? En este momento no les sabría decir exactamente cuántos niños menores de edad se encuentran en los centros, pero sí decirle que la cifra de 218 era al viernes pasado. El fin de semana llegaron algunos compatriotas ya a las ciudades de Quito y Guayaquil, aproximadamente 12 entre viernes y sábado y 6 más el día de ayer, 6 compatriotas más del día de ayer. Nuestro objetivo también es que vengan lo antes posible al país. Estamos trabajando en ello, estamos coordinando también con las autoridades mexicanas. Vamos a tener unas reuniones también oficiales con entidades mexicanas y entidades ecuatorianas para trabajar en este sentido. ¿Pero quién corre con los gastos, ministro, que demanda, ¿no? La alimentación, luego el pasaje ya de regreso acá, todo lo que implica esa estadía en esas estaciones migratorias y ya ese retorno acá al Ecuador de nuestros migrantes? Sí, los gastos corren a cargo de México, del Estado mexicano, pero como le decía, hay una coordinación permanente y la vamos a mejorar con unas reuniones que tenemos en los próximos días. México nos ha pedido también reuniones para coordinar ese traslado asistido, ese retorno asistido de nuestros compatriotas, e inmediatamente después tendremos también la reunión del grupo de trabajo acordado por los presidentes Guillermo Lasso y López Obrador de México para trabajar conjuntamente en este sentido. Sí, se comienzan a implementar ciertos mecanismos. Uno de esos fue poner la visa a los ecuatorianos, la visa para ingresar a México a los ecuatorianos que quieran partir. Hemos visto largas filas buscando ese documento, pero la gran pregunta también es, se han establecido mesas de trabajo, viceministro, pero ahí la interrogante, como le decía, es ¿qué pasa una vez que regresan, no? Porque vuelven endeudados, sin nada en sus bolsillos, con un sueño que se desvaneció. Si se fueron es porque sentían que en el país no había una oportunidad, que necesitaban a lo mejor de poder tener un trabajo para sacar adelante a sus familias. ¿Qué viene ahora? Una vez que llegan con esa deuda que tienen que pagar en un plazo incluso determinado. Justo eso. Hemos trabajado en la ciudad de Cuenca la semana pasada porque se trata de una coordinación que debemos tener las entidades del Estado.
Todos los poderes del Estado debemos trabajar juntos y también la sociedad civil. La sociedad civil es muy importante. Los medios de comunicación, lo que ustedes hacen justo en informar a la ciudadanía de una manera veraz es realmente importante. Hay 4 líneas en las que estamos trabajando, que usted ha señalado. Primero, informar a la ciudadanía sobre los peligros, los riesgos que tiene este tipo de migración irregular. Luego, alternativas de inmigración regular. Ahí fue muy interesante escuchar a embajadas, porque también participaron en reuniones de Cuenca, misiones diplomáticas acreditadas en el Ecuador, con nuevos planes, propuestas para migración regular. El otro factor es lo que usted bien señala, oportunidades de desarrollo productivo. El gobierno nacional está trabajando incesantemente justo en estas actividades y nos vamos a centrar, para el caso que nos ocupa, en el austroecuatoriano, con proyectos de desarrollo productivo. Y finalmente también es importante luchar contra las redes transnacionales de trata de personas, de tráfico ilegal de migrantes, y esto tiene que ser un trabajo coordinado, como digo, con todas las instituciones. Y luego, por supuesto, también lo señalado por usted, la asistencia que necesitamos dar a las víctimas de este tráfico ilegal de personas, a los ecuatorianos que están sufriendo, como digo, de una manera realmente desgarradora, especialmente en el norte de México, y que aspiran a llegar a los Estados Unidos. Esa asistencia lo hacemos a través de nuestros consulados. Estamos fortaleciendo nuestros consulados en el exterior para poder asistirles. Ahora, quizás detallando un poquito de cada uno de los puntos que usted ha mencionado. El primero decía hacer una campaña para evidenciar lo riesgoso y doloroso que puede ser tomar esa decisión de emigrar, los peligros que conlleva, ¿no? Hemos visto videos que realmente nos estremecen, que generan un impacto, que causan un escalofrío, como ver cómo los niños son arrojados desde un muro a su suerte, lanzados por estos coyoteros sin saber qué va a pasar después con ellos. Simplemente lanzados con un peluche que llevaban y que se convierte en ese compañero de un futuro incierto. A lo mejor, ¿qué pasa con muchos de los niños que son enviados por sus padres o por familiares para un reencuentro ya con sus padres? ¿Cuál es la situación al final del camino de muchos de ellos, viceministro? Sí, realmente hemos visto esas imágenes, como decía hace un momento, desgarradoras, que realmente nos conmueven a todos. El trabajo de nuestras autoridades, de nuestras embajadas y misiones consulares en el exterior es con todos los ciudadanos ecuatorianos, pero particularmente con los niños. Tenemos niños que se encuentran solos, que ya han llegado, por ejemplo, a los Estados Unidos. Ahí nuestros consulados en Estados Unidos pues hacen un seguimiento permanente conjuntamente con las autoridades locales, en este caso con las autoridades estadounidenses, hasta llegar a identificar a los familiares. A veces toma un poco de tiempo, pero reitero que nuestra asistencia, nuestra permanente presencia en los lugares donde se encuentran nuestros connacionales y particularmente niños, pues es permanente. Y quizás poder hablar de cifras a lo mejor, porque es importante que se conozca qué es lo que pasa, ¿no? Dentro de esas ilusiones que le venden estas organizaciones, que las publican en redes sociales ofertando un camino seguro, una vía segura, y acá el familiar piensa que va a ser muy fácil quizás, o cuestión de días, el que pueda reintegrarse a una familia, cuando en realidad no es así. ¿Cuántos niños hay en casas de acogida? ¿Cuántos niños hay con lesiones físicas? ¿Cuántos niños son víctimas de abuso sexual dentro de este proceso de migración tan riesgoso? ¿Cuántos de ellos pierden la vida? ¿Qué dice quizás en cifras o cómo se refleja esa realidad en lo que va de este 2021 en torno a como le preguntaba, menores de edad? Sí, en realidad, en relación a menores de edad, pues nuevamente las redes transnacionales de tráfico de personas, de tráfico ilegal de personas, pues a veces inducen a que esa migración irregular se la haga con niños, porque con la idea o les convencen que cuando van con menores de edad, pues puede resultar más fácil la migración irregular. Para darles cifras, por ejemplo, en lo que va del año, del 2021, han salido del Ecuador 12.200 niños y han retornado únicamente 3.225. Entre el 2016 y 2021 salieron del país 48.243 menores de edad y han retornado 34.401.
Ahí se puede ver la diferencia que existe y de cuántos niños se han quedado en el exterior, en este caso en México, o que han pasado a Estados Unidos, pero muchos de ellos se encuentran solos, ¿no? Y esa es realmente una situación que debe preocuparnos muchísimo. Estamos trabajando con las familias, estamos trabajando especialmente en el austroecuatoriano en campañas de información para evitar esta migración riesgosa. Como decía, es un trabajo no solo de la Cancillería ecuatoriana, sino también de muchas instituciones que lo vimos en Cuenca, hemos trabajado conjuntamente y hemos identificado a los actores. Nos hemos conocido entre nosotros justo para atacar este mal. Ahora, y usted mencionaba esa dolorosa realidad, pero dentro de las acciones que se van a tomar era plantear una mejor alternativa para esos padres, ¿no? Para que no tengan que disolverse la familia, sino que encuentren una oportunidad aquí en el Ecuador, en medio de una situación con cifras tan elevadas de desempleo, que esa sin duda es una de las causas que los lleva a tomar esta migración riesgosa, a optar por ese camino. Y usted decía, estamos delineando estrategias para poder dar un paso en ese desarrollo socioeconómico. Se articulan acciones quizás a propósito de que en el país se prepara una ley de creación de oportunidades para poder disminuir, como digo, ese nivel de desempleo que hay hoy y del que forman parte muchísimos de quienes se vuelven migrantes actualmente en el país. Sí, Liz, justamente es muy importante lo que usted acaba de mencionar. Vamos en ese camino. El gobierno nacional ha sido muy claro en crear oportunidades de desarrollo. Y ahí yo quisiera mencionar también las oportunidades de desarrollo que las estamos trabajando, no solo, como digo, con la Cancillería, sino también con otras instituciones como es el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Trabajo, el MIES, la Secretaría de Derechos Humanos. Y ahí es relevante señalar también la cooperación internacional que recibimos de países amigos. Es importante la cooperación que estamos recibiendo de la Unión Europea, pero también de organismos internacionales. La OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, es un organismo muy importante que nos está colaborando, al igual que el ACNUR. Entonces, como digo, es un trabajo conjunto y, por supuesto, crear nuevas oportunidades es el objetivo y hacia allá vamos. Ahora, viceministro, hay organizaciones, fundaciones que están dedicadas a velar por los migrantes o a trabajar en favor de ellos, que ya comienzan a hacer otro tipo de pronunciamientos y a proponer quizás una reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana que fue aprobada durante el gobierno de Rafael Correa. Y ahí, en ese sentido, ¿qué posición tiene la Cancillería, qué posición tienen desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y para poder acoger estas propuestas que en los próximos días incluso se ha anunciado pudieran ser presentadas ante el gobierno o ante la misma Asamblea Nacional? Una posición completamente abierta, Liz. La Ley Orgánica de Movilidad Humana fue aprobada en el año 2017 y luego tuvimos un reglamento también que en el mismo año fue aprobado con una reforma que se la realizó este año, en el 2021. Y entramos en una nueva reforma y, por supuesto, la colaboración de organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales, pues es más que bienvenida dentro de ese marco de reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Lo que queremos es mejorar y se trata de eso, y con los aportes que tenemos ya de organismos internacionales, con los aportes de nuestra Cancillería, de nuestras misiones consulares, de los migrantes ecuatorianos, pues vamos a mejorar la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Pero ¿hacia dónde pudieran girar esas reformas o esas mejorías? ¿Qué es lo que quizás debiera cambiar de lo que hoy existe en materia legal en el país en cuanto a movilidad humana? En materia legal. Por ejemplo, estamos trabajando en la reforma en relación a visados. También estamos trabajando que se incluye nuevos mecanismos y nuevas causas, por ejemplo, para la inadmisión de nuestro lado, por ejemplo, para controlar también nuestras fronteras. Estamos trabajando en nuevas causales de deportación. Por supuesto, el Ecuador es un país de puertas abiertas, pero también tenemos que velar por nuestros intereses internos, nuestros intereses nacionales. Entonces, más o menos en ese camino y otras reformas sobre el arancel consular, también estamos trabajando, siempre pensando en el mejor servicio para nuestros connacionales. Ahora que habla de deportación, quizás cómo se ha avanzado o cuánto en el tema que dio a conocer el presidente Guillermo Lasso, que se hablaba con su homólogo de Colombia para poder deportar a más de 3.000 reos que permanecen en nuestro sistema carcelario, un poco para desfogar, ¿no?, la situación de hacinamiento que hay en nuestras cárceles.
Sí, estamos trabajando con Colombia también en ese sentido. Tiene que haber un consentimiento de la autoridad colombiana para proceder a ese traslado de detenidos colombianos en cárceles ecuatorianas hacia Colombia. Es un trabajo que lo estamos haciendo coordinadamente con las autoridades colombianas. No le podría decir para cuándo, y pues como le digo, es un camino de doble vía en donde tiene que haber negociaciones por parte de Colombia y de Ecuador. Ahora hablemos de la migración que recibe el país. Viceministro, se calculaba, por ejemplo, en el caso de esa migración venezolana, hasta junio 430.000 ciudadanos de ese país que han llegado acá al Ecuador. ¿Es esa la cifra o cuánto quizás ha aumentado en 2 meses? Me refiero a julio, agosto y en lo que va de septiembre quizás de este año. Sí, gracias Liz por la pregunta. Sí, tenemos una población aproximadamente de ciudadanos venezolanos en el Ecuador de 430.000, más o menos. El tema ahí es importante en relación a lo mencionado por el presidente Guillermo Lasso sobre la regularización en la que estamos ya trabajando y que la iniciaremos a finales del mes de noviembre. Vamos a regularizar en una primera etapa al inicio alrededor de 211.000 ciudadanos venezolanos. Va a ser una regularización ordenada y responsable también porque, como le digo, el objetivo es regularizar a los 430.000 ciudadanos venezolanos. Sin embargo, tenemos que ir por partes, como digo, de una manera ordenada. Ahora, pero ¿hacia dónde se apunta, viceministro? Porque una vez que se dé paso a esa regularización, que irá por partes, pero ya se habla de más de 100.000 ciudadanos venezolanos a partir de noviembre, eso garantiza pues seguridad, educación, el derecho también a poder acceder a fuentes de empleo, de emprendimiento, que les permitan una sostenibilidad socioeconómica aquí también en el país. ¿Cuáles son las estrategias que se van a implementar para esa contención y ese soporte, considerando a la vez la situación que viven miles de ecuatorianos, también de falta de empleo, falta de educación, falta de seguridad, panoramas que llegan a contrastar en un determinado momento? Es muy importante lo que usted menciona, Liz, porque vamos a trabajar, como decía, desde finales del mes de noviembre con un registro de ciudadanos venezolanos. Eso va a ser fundamental. Eso lo va a hacer el Ministerio de Gobierno y vamos a tener un formulario en que los ciudadanos venezolanos, por supuesto, mencionen sus datos, número de personas en la familia, pero también algo que es fundamental es la ocupación, profesión, qué experiencia tienen, en qué han trabajado, qué estudios han realizado. Y eso nos va a ayudar para la inserción también, para la inclusión, para la integración económica de los ciudadanos venezolanos. Esa integración económica lo vamos a hacer con las comunidades de acogida. Y aquí tomar unas palabras del representante permanente de la OIM en el Ecuador que decía, las comunidades de acogida en el Ecuador no solo son eso, son también comunidades acogedoras. Y ese es nuestro país, es un país acogedor. Pero también tenemos que trabajar con el ciudadano ecuatoriano. Hay proyectos justo de producción, de trabajo, de emprendimiento, en donde vamos a tener venezolanos que lo integren, pero también a ciudadanos ecuatorianos permanentemente en esos proyectos de producción. Y otro factor importante es la inclusión social. Vamos a trabajar también con campañas de inclusión social para evitar casos de xenofobia, casos de racismo, que esos no los queremos, y de ahí la importancia de trabajar mancomunadamente entre la comunidad venezolana y la comunidad ecuatoriana. Ahí nuevamente la colaboración de la cooperación internacional, el ACNUR es importantísimo, ahí el trabajo que tenemos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Retos y desafíos en el campo de movilidad humana que están por delante en lo que resta de este gobierno. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana, señor viceministro, en los desayunos de 24 horas y desearle que tenga un buen día. Muchas gracias, un gusto estar acá, un buen día.